Hola, muy buenos días y bienvenidos todos a este sexto webinar de este ciclo que hemos organizado entre la Fundación Carlos Vial Espantoso junto con ICARE para destacar los principales desafíos post pandemia a los que nos hemos enfrentado, los que nos enfrentaremos una vez pasada esta emergencia desde las empresas y las mejores prácticas que éstas han introducido durante este tiempo. En este webinar contaremos con la presencia de ISA Intervial y la empresa portuaria de Valparaíso, quienes implementaron diversas iniciativas para poder enfrentar esta emergencia, tal como decía. Y además, primero quiero invitarles a todos a participar del panel de conversación que tendremos luego, haciéndonos llegar sus preguntas al mail preguntas@fundacioncarlosvial.cl. Ahí todas las preguntas que ustedes tengan, si quieren opinar, si quieren acotar algo, pueden hacernos llegar sus comentarios a ese correo, y nosotros recogeremos sus preguntas y las haremos durante el panel de conversación. También quiero recordar que este webinar se extenderá hasta las 10:15. Comenzaremos con la presentación de las prácticas por cada empresa para luego pasar a este panel de conversación. Y primero, también hablando de preguntas y de interacción, quiero invitarlos a participar, a todos ustedes, a través de este código QR que va a estar apareciendo ahora en pantalla, y responder una pregunta con respecto al tema que tenemos hoy, que es trabajo y familia durante la pandemia. La pregunta es, en este tiempo de pandemia, ¿te ha costado poner un límite entre la vida personal o familiar y la laboral? Ahí pueden responder sí o no, y después vamos a revisar las respuestas para saber qué es lo que opina, cuál es la situación de nuestra audiencia durante este tiempo de pandemia. Y bueno, como les comentaba, este webinar está centrado en el tema de trabajo y familia, que es otra arista que se ha visto tan alterada por el producto de la pandemia, de estos encierros, de las cuarentenas, de que tuvimos que cambiar nuestra vida de un día para otro, dejamos de trabajar en la oficina, nos trasladamos el trabajo hacia la casa. Y entonces, ¿qué pasó? Los mundos de la familia, del trabajo se juntaron, se confundieron, y es difícil hablar de este tema sin hablar también de una perspectiva de género, porque sin duda han sido las mujeres las más afectadas por este trastorno que se ha dado. La doble presencia, esto de estar pendiente de la casa cuando estamos en la oficina, o de la oficina cuando estamos en la casa, es un fenómeno del cual se discutía desde hace tiempo, que se daba desde antes de la pandemia, pero que sin duda se ha agudizado producto de esta emergencia. Los expertos dicen que representa un riesgo psicosocial al exigir una disciplina a la que no estábamos habituados. Y como decía, es un fenómeno que afecta principalmente a las mujeres. En las últimas 2 décadas, con el aumento de la participación femenina en el mercado laboral, este asunto, así como la conciliación y la corresponsabilidad, han ido ganando espacio. Son discusiones que han ido ganando terreno y que ahora sin duda están en la palestra. Como decía, trabajar desde la casa puede ser una gran ventaja, pero también significa un problema cuando se nos aparecieron diversas responsabilidades al mismo tiempo. Las de la casa, el aseo, la comida, con los niños, con otros miembros de la familia, adultos mayores, personas con discapacidad, hasta mascotas. Se representaron dificultades para las personas que se fueron a trabajar un día para otro para la casa. Entonces la pregunta que viene, ¿se distribuyó equitativamente esta carga laboral extra? Las cifras indican que las más afectadas han sido las mujeres. Las cifras de participación laboral femenina en Chile indicaban que en enero de 2020, justo antes de partir la pandemia, alcanzaba una cifra récord de 53,3%. Esta bajó abruptamente a 41% a mediados del año pasado, 2020, recuperándose hasta final del año, en el último trimestre, a 45%, según cifras del INE. Además, según cifras del Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, durante este periodo son 32 horas semanales más de tareas domésticas y cuidado de la casa que han tenido que asumir las mujeres versus a los hombres. Sin duda se les ha cargado a la mano, se nos ha cargado a la mano. Si a esto le sumamos otra cifra, que es la brecha salarial, que es de 27,2% en 2018 según el INE, sigue habiendo un espacio muy inequitativo con respecto a género. ¿Qué pasa cuando nos comparamos con la OECD, que nos gusta tanto? En comparación con los hombres, las mujeres jóvenes tienen mayores tasas de matriculación en la educación secundaria, que es un 89% versus un 87% de los hombres, y mayores tasas de graduación en educación superior. Las mujeres representan el 56,8% del total de las titulaciones. Las niñas chilenas tienen rendimientos académicos similares o incluso mejores que los niños. A los 15 años de edad, ellas
los superan en lectura. Sin embargo, las niñas son mucho menos propensas a elegir campos de estudio en ciencia, tecnología o ingeniería, las áreas llamadas STEM, e incluso cuando lo hacen es menos probable que se desarrollen profesionalmente en estas áreas, perpetuando la segregación de género en el mercado laboral. ¿Cuáles son las ventajas de la diversidad? Según cifras del Ministerio de la Mujer, las empresas que se encuentran en el cuartil superior de la incorporación de mujeres a equipos ejecutivos mejoran su desempeño financiero y rentabilidad un 21 y un 27% respectivamente. En las empresas incorporar políticas de conciliación, pero más aún de corresponsabilidad, resulta clave para poder avanzar en una mayor equidad e igualdad de oportunidades. Estamos en un panorama donde estamos terminando la emergencia, de alguna manera estamos acercándonos hacia una nueva normalidad. ¿Y qué va a pasar luego de haber vivido esta emergencia donde los hombres tuvieron que volver a la casa, las mujeres también, se nos alteraron los roles dentro del hogar? ¿Qué es lo que va a pasar una vez terminado este periodo? De eso y muchas otras cosas es lo que queremos hablar en este webinar, ver cómo lo han hecho las empresas, conversar con la experta que nos acompaña en el panel para ver qué es lo que va a suceder en el mundo post-pandemia. Entonces es en este contexto donde ya quiero introducirles a la primera empresa que nos acompaña hoy en día, que es la empresa portuaria de Valparaíso. Vamos a revisar su experiencia a través de un video en primera persona, que nos va a explicar la implementación de sus prácticas motivacionales en tiempos de pandemia, para que luego Verónica Zuleta, jefa de la unidad de gestión de personas de la empresa portuaria de Valparaíso, nos va a explicar un poquito más de esta práctica. Así que los dejo con el video. Cuando se empezó a hablar de la pandemia, aquí todos lo mirábamos como de lejos, o sea, ya no, saludámonos de codo y era como, ¿para qué te vas a hablar de codo si no va a pasar nada? Y de un momento a otro, teletrabajo, y obviamente eso te cambia, o sea. Yo me autodefino como porteño, por lo tanto para mí trabajar en Valparaíso, más aún en el puerto, es un privilegio, lo mejor que podría tener en este momento. Justo el mismo día que nos fuimos nosotros a teletrabajo, el lunes 16 de marzo, ese día en la noche, mi señora empezó con trabajo de parto de nuestro segundo hijo. El 17 en la madrugada nació Lucas, y de ahí yo estuve en el fondo un mes entero. El primer mes del teletrabajo, digamos, yo estuve en la casa de vacaciones, entonces no tuve que adaptarme a nada. Y cuando me incorporé de vuelta a mi función a mitad de abril, no entendía nada. Tuve que, en tiempo récord, armarme en la casa algo, un lugar en el fondo estable para poder incorporarme al trabajo. Entonces, eso fue como un poco brusco el cambio. La verdad es que al poco andar logramos armarnos una rutina como familia y no tuve mayores complicaciones. A nosotros nos dieron todas las facilidades. De hecho, nosotros tenemos acá el notebook, tenemos monitor en el escritorio. Nos dieron la posibilidad de llevarnos en el fondo cosas para nuestra casa, para poder trabajar cómodos. Algunos se llevaron hasta la silla incluso, creo. Desarrollamos un programa no solo para acercarnos y comprender la realidad que cada uno de ellos vivía, sino también para interactuar a través de cápsulas informativas, cuidando a las personas, equilibrando aquello que se podía equilibrar en términos del desarrollo de un trabajo no presencial, cuando correspondiera, presencial cuando correspondiera, y por otro lado con las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene como familia. Lo que se buscaba era que nosotros pudiésemos estar de la mejor forma posible haciendo nuestro trabajo, independiente de que estuviéramos en la casa, digamos. En el fondo, por estar en la casa no te sientas separado, por así decirlo, de la familia de bebé, digamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica Zuleta y tengo la responsabilidad de compartir con ustedes nuestras prácticas motivacionales en tiempo de pandemia. Primero que nada, agradecer este espacio que nos han brindado para poder compartirlo. Bueno, lo primero es presentarle nuestra organización. Empresa Portuaria Valparaíso fue creada en enero de 1998 y cuenta con 4 concesiones portuarias,
2 concesiones de frentes de atraque, una para atención de pasajeros de crucero y otra para la coordinación de flujo y concentración de procesos de fiscalización. Nuestra misión como empresa del Estado de Chile, tenemos que garantizar el desarrollo sostenible del sistema portuario Valparaíso y su zona de influencia, de coordinar las operaciones marítimas y terrestres y de gestionar mejoras en las condiciones logísticas e infraestructura. Esto con el propósito de mantener y mejorar la posición competitiva del puerto y generar valor compartido para el territorio. Respecto al puerto y su cadena logística, da empleo directo e indirecto a cerca de 20.000 personas, y su transferencia de carga va en beneficio de una población cercana a los 10 millones de personas que constituyen la macrozona central de Chile. Asimismo, también dentro de los productos que se transfieren por nuestros terminales, destacan los agropecuarios, comerciales, cobre, frutas, minerales e industriales, entre otros. Nuestros valores está la probidad, el respeto, el compromiso, la confianza y la excelencia en la gestión. Bueno, considerando el importante rol que tenemos como de administración de uno de los principales puertos del país y también poder mantener, ¿verdad?, toda la operación, se nos planteó la pandemia, en cierta forma planteó este desafío de cómo mantener esta operación junto con el cuidado de nuestros colaboradores y también de poder entregar prácticas que pudieran compatibilizar, ¿verdad?, todo el ámbito tanto laboral, personal, familiar. Es por eso que en su momento tomamos la decisión, dado la naturaleza de algunas funciones que teníamos, de poder que nuestros colaboradores pudieran realizar su trabajo de manera remota. Esto también ha ayudado porque cuando ocurrió también lo del estallido social, también comenzamos con algunas estrategias que nos permitieron irnos preparando ante una eventualidad de un trabajo en este ámbito. Es por eso que, considerando también esto sobre la base de los valores de la organización, es que nos planteamos estas prácticas motivacionales, las cuales tenían como básicamente estos pilares: el compromiso de la administración con la salud de todos, el mantener canales de comunicación bilateral, tener información clara y a tiempo, y tener también una gestión participativa del riesgo. ¿Todo esto para qué? Para que poder contar con información oportuna de las necesidades y de la inquietud de nuestros colaboradores, de manera de darle respuesta también y entregarles certeza en un entorno que tiene bastante de incertidumbre. Es por eso que dentro de las prácticas motivacionales que nosotros realizamos, lo primero fue capacitarlos en las herramientas tecnológicas disponibles, de manera que esto les pudiera ayudar a su trabajo en entorno remoto. También conformamos una mesa de seguridad y salud en el trabajo, que está compuesta por representantes del sindicato, del comité paritario, de distintas áreas de la organización, que también nos permitiera poder ir monitoreando todas las actividades que estamos llevando a cabo y también el impacto de ellas. También aplicamos encuestas para levantar síntomas de estrés, que también nos diera un input para la actividad que estábamos desarrollando. Otro elemento importante que nosotros consideramos que era relevante para esta conciliación, ¿verdad?, de la vida familiar, personal y laboral, era la flexibilidad horaria y poder que nuestros colaboradores pudieran trabajar sobre objetivos. Asimismo, también establecimos mecanismos para tener un apoyo psicológico personalizado a aquellos colaboradores que lo requirieran, y también poder hacer espacios de vinculación de nuestros colaboradores a través de celebraciones, concursos y juegos virtuales. También elaboramos actividades que pudieran promover la calidad de vida de nuestros colaboradores a través de pausas virtuales saludables, cápsulas audiovisuales y mensajes motivacionales. Asimismo, también establecimos charlas educativas con especialistas en salud mental y física. Bueno, todo esto con el propósito de que nuestros colaboradores pudieran sentirse apoyados en el gran desafío de poder conciliar estos distintos roles que ellos mantenían en su trabajo remoto. Asimismo, también poder favorecer el vínculo y el sentido de pertenencia a la organización. Tal como nos decía nuestro colaborador en el video, Sergio Cerro, el tener la posibilidad de que no se sintieran aislados, desvinculados,
y tener este sentido de pertenencia para nosotros fue algo importante en este entorno. Así también promover la cohesión de los equipos de trabajo, de manera también de fortalecer una cultura que se ha caracterizado, la cultura de la empresa portuaria Valparaíso se ha caracterizado por relaciones cercanas y también de compañerismo. Bueno, y ahora el gran desafío que nos queda como organización es poder ir consolidando estas prácticas en un plan de gestión de bienestar organizacional que estamos llevando a cabo. Entre los pilares que tiene este plan, bueno, la gestión del clima organizacional, la vinculación y la participación de los colaboradores, porque para nosotros es súper importante que todas las actividades que estemos desarrollando en pos del bienestar y la conciliación también partan de ello y nosotros recoger también cuáles son sus inquietudes. Y también nuestro último pilar de este plan es la conciliación justamente de la vida laboral, familiar y personal. En estos momentos también estamos implementando un retorno de una implementación de un retorno mixto de regreso, porque en este momento el 88% de nuestros colaboradores se encuentran en modalidad de teletrabajo. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica. Muy interesante. Ahora es el turno de Isa Intervial, donde también vamos a ver primero un video con la implementación de su práctica, cómo resultó, para que luego Carlos Kutcher, que es el subgerente de Estrategia y Asuntos Corporativos de ISA Intervial, nos explique un poquito más de la práctica. Así que ahora los dejo con el video de ISA. Una vez que comienza todo la crisis sanitaria, la llegada del COVID-19, ninguno sabía lo que debía hacer, a trabajar desde la casa con este sistema de teletrabajo. Yo llegué a Chile en junio del 2015. Ya tengo aquí 6 años. Logré el empleo con Intervial en la misma área que me he desempeñado toda mi vida laboral, en compras. En ese momento nos dispusimos a ir a nuestros domicilios y a trabajar. Y hasta hoy, de hecho, que mantenemos un sistema mixto, ha funcionado. Y en mi caso, favorablemente, yo recibí mi equipo de ergonomía, mi silla, mi impresora, mi computador. Yo recibí todas las herramientas para poder desarrollar mi trabajo de forma cómoda. El programa COVID-19 nace en un contexto de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de no saber qué hacer, provocado, ¿cierto?, por la llegada de la pandemia mundial. Tuvimos que implementar una serie de nuevos hábitos, de nuevas prácticas que de alguna manera nos permitieran que los colaboradores sintieran que estaban en un ambiente laboral seguro y saludable. Se dio mucha información por parte de la empresa de cómo distribuir tu tiempo, cuáles eran los tiempos adecuados de organizarte, a qué horas almorzar, a qué horas iniciar el trabajo, a qué horas terminarlo. Inclusive de si tenías problemas para conciliar el sueño, dieron algunas técnicas. Y por otro lado, acompañar con, bueno, no queremos que la gente se enferme tampoco, entonces acompañarlos en apoyo psicológico, tuvimos apoyos de médicos, y fue una guía para todos, se visibilizó bien el programa interno del bienestar y salud para la compañía. En ISA Intervial nuestro propósito es generar conexiones que inspiran. Y para poder lograr eso, nosotros tenemos un programa de beneficios que busca contribuir a la salud y al bienestar tanto de los trabajadores como de sus familias. Por tanto, todas las actividades que generamos producto del COVID hoy ya hacen parte de ese programa y son acciones que son sostenibles en el tiempo, o sea, se quedan. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Primero, gracias por la invitación. Es un agrado ser parte de esta conversación. También compartir el espacio con el Puerto de Valparaíso.
También me considero porteño como la persona que hablaba en el video del puerto, así que una feliz coincidencia y ver imágenes del puerto siempre un agrado. La pandemia nos cambió a todos, ya se ha dicho en repetidas ocasiones, en distintas instancias, y nos cambió rápidamente, nos cambió de manera brusca, pero más que cambiarnos, nos mostró que somos capaces de cambiar. Eso, sin duda, que es un atributo que en ISA Intervial hemos podido desarrollar en el tiempo y que felizmente en el contexto de la pandemia hemos podido comprobar o hemos podido validar y revalidar que tenemos esa capacidad. ¿Por qué lo digo? Porque somos una empresa que opera carretera 24/7, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Estamos al servicio de nuestros usuarios, creemos, estamos convencidos, como decía Paulina en el video. Nosotros generamos conexiones que inspiran, más que conectar un punto con otro en una carretera interurbana, particularmente entre Santiago y Río Bueno. Nosotros conectamos personas, conectamos familias, conectamos negocios para el desarrollo del país. Y sin duda que esa épica trasciende al hecho de operar una carretera o de cobrar un peaje, como la mayoría de la gente pueda pensar que es nuestro giro. Estamos convencidos de que es mucho más. Y estamos enfrentados a un cambio constante. Nosotros hablamos, y valga la analogía, en distintos escenarios, en el contexto en el que estamos terminando las celebraciones de fiestas patrias y hemos hablado habitualmente sobre la seguridad vial y cómo a propósito de la seguridad vial es necesario ocupar el ejemplo de la pandemia. Una pandemia que llegó, como decía Ingrid en el video, de un día para el otro, nos vimos obligados a cambiar nuestros comportamientos personales por una razón: queríamos mantenernos vivos. Mira qué simple y qué importante. Y por eso empezamos a mantener distancia física, por eso empezamos a ocupar mascarilla, pero en el contexto vial nosotros vemos de que no ocupamos cinturón, de que no mantenemos distancia correspondiente entre vehículos. Nos cuesta enfrentar los cambios, pero cuando vemos un miedo, nos vemos enfrentados a un riesgo, lo hacemos rápido, lo hacemos bien, lo hacemos de manera eficiente, lo hacemos de manera coordinada y con buenos resultados. Eso es lo que ha pasado en ISA Intervial en el contexto de la pandemia. Hay algo que dice Paulina en el video, nuestra subgerente de talento organizacional, y que es clave. Uno siempre, cuando está haciendo charlas o asiste a webinars como este, se habla mucho, y es casi una frase cliché, la coherencia entre el pensar, el decir y el hacer. Se habla mucho de eso, pero cuando hay que ponerlo en práctica es distinto. No basta con generar un ambiente seguro para los colaboradores. Las personas que son parte de nuestra compañía deben sentirlo. Debe ser explícito que estamos generando un ambiente seguro. En sus hogares, en nuestros hogares, en el escenario de retorno y de desconfinamiento, lo mismo. Las personas que son parte de la compañía tienen que sentirse seguras volviendo al trabajo de manera mixta, de manera full, en esta transición que estamos enfrentando en un escenario positivo, esperamos que se mantenga, de tratamiento de la pandemia. El que sea explícito para las personas que son parte de la compañía, de que están siendo protegidas por nosotros, por ISA Intervial, es lo primero y es lo clave. ¿Qué ha ocurrido? Desde ya los meses que llevamos en pandemia, no ha habido un día sin que tengamos un momento de aprendizaje. Ha sido un aprendizaje constante, colaborativo, hemos aprendido en conjunto. Aquí no ha habido una empresa que entregue cuáles son las verdades y cuáles son las recetas mágicas para poder enfrentar esto. Hemos ido aprendiendo junto con cada una de las personas que forman parte de la organización, con los distintos roles que tienen. Cuando uno habla de estamos confinados en nuestras casas y volvemos de manera híbrida, eso tiene bastantes más derivadas en la industria de concesiones de carretera, donde buena parte de nuestros colaboradores debe estar en terreno. Doble esfuerzo para nuestro personal propio y personal subcontratado para cuidarlos y mantenerlos protegidos, con las medidas sanitarias, con los elementos de protección, duplicando turnos para que los turnos sean más cortos.
para que se vean por menos tiempo expuestos. No es necesario explicar lo que significa para un peajista, por ejemplo, entregar el ticket y recibir el dinero. Hay momentos de verdad en la experiencia de nuestros usuarios que requieren de la presencialidad y han requerido un esfuerzo doble de parte de la organización por asegurar esa protección. Y nos pone muy orgullosos de que desde que comenzó la pandemia no hemos tenido ni un contagio, ni un solo contagio en el contexto del trabajo, ni para personal directo, ni personal subcontratado. Ese es el indicador que enarbolamos porque es el resultado de un trabajo de todos. Aquí no hay un tema del equipo de talento organizacional, del equipo de sostenibilidad que me toca liderar a mí, ni de las personas por su lado, ni de la alta dirección. Esto es entender de que lo tenemos que ver en conjunto. Y ahí es clave, y vuelvo con el tema de la coherencia. Nosotros, como compañía, desarrollamos un programa de ayuda humanitaria en el contexto de la pandemia, que lideró el equipo de sostenibilidad hacia el público externo. No es objeto de esta conversación, pero entregamos, no sé, 100.000 elementos de protección personal para centros de emergencia, centros de primera atención de salud en regiones. Desarrollamos con la Universidad de Concepción ventiladores mecánicos que están disponibles en la región del Biobío. Eso a nivel país. Pero cuando uno hace eso, en las áreas de sostenibilidad, lo que corresponde, lo que es lo correcto, es que los colaboradores lo vean reflejado internamente. Esa coherencia de lo que hace una empresa hacia afuera debe verse reflejada hacia adentro. Y ahí es donde nace el Todos Somos Uno, que es el programa con el que le hemos puesto como título al trabajo que hemos hecho hacia afuera y hacia adentro, y que se ha visto reflejado con programas de ayuda psicológica para nuestros trabajadores, para entender los momentos que estábamos viviendo, de acompañamiento, o evidentemente de manera voluntaria y confidencial, además de los programas de bienestar, las pausas activas, reuniones virtuales de esparcimiento, rompiendo la jornada laboral para que quebráramos ese momento. Cuando Bernardita nos invitaba a responder la pregunta hace un rato, evidentemente sí, ha costado y ha costado mucho. Sería difícil pensar que alguien puso que no. Me imagino que eso puede ser como una estadística bien decidora. Ha costado mucho. Pero como ha costado, ha sido necesario para las empresas, siento yo, tomar la responsabilidad de hacer que todo esto valga la pena. De que cuando esto termine, porque no ha terminado, sintamos de que valió la pena y que aprendimos. Y que finalmente esa capacidad de adaptabilidad, esa capacidad de administrar los cambios que van a seguir ocurriendo en distintos frentes, nos tome a las empresas empoderados en el rol que tenemos de poder facilitarle la vida a las personas, y que esto, que es muy difícil, la conciliación del trabajo y la vida familiar, y lo seguirá haciendo, al menos las personas que son parte de la compañía tengan las herramientas para poder enfrentarlo disponibles, se sientan acompañados, y finalmente eso va a generar esa evolución que la sociedad está enfrentando hoy día en el país, y de la que las empresas no podemos restarnos. Muchas gracias, Carlos. Luego profundizaremos en esos temas en el panel de conversación al cual vamos a empezar ahora, pero antes queremos revisar los resultados de esta pregunta que hicimos, a ver si el pronóstico de Carlos está adecuado o no. Ahí lo tenemos, efectivamente. El 78% de quienes respondieron que sí, que les ha costado poner un límite entre el espacio laboral y el familiar, y un 22% no les ha resultado más fácil. Así que con esto en mente quiero invitarlos ahora a pasar a nuestro panel de conversación, en el cual, como les adelantaba, nos acompañará Javiera Reyes, quien es profesora del Instituto de Sociología de la Universidad Católica y directora de Trabajo y Empresa de Pensar en Red. También estará Franco Gandolfo, quien es gerente general de la empresa portuaria de Valparaíso, y nuevamente Carlos Kutscher, quien nos acaba de explicar la práctica de Bicentervial, quien es subgerente de estrategia y asuntos corporativos de esta empresa. Así que primero, bienvenidos y muchas gracias a todos por participar de este panel. Y quiero partir con Javiera, nuestra experta, para que nos dé quizás un poquito de marco teórico y entender cuál es la diferencia entre conciliación y corresponsabilidad,
¿Y cuál es el panorama al que nos enfrentamos en este escenario de pandemia, pero sobre todo post-pandemia? ¿Qué es lo que está pasando con las rutinas familiares, con las rutinas domésticas, al fin y al cabo? Buenos días, Javiera. Hola, Bernardita, buenos días. Buenos días aquí a las personas que nos acompañan esta mañana y también saludar a Verónica por su presentación. Muchas gracias, Carlos y Franco. Bernardita, pones una pregunta que es bastante clave en la situación actual, porque cuando durante los últimos años se hablaba de conciliación, en las empresas, lo que pensábamos inmediatamente es cómo ayudar a las mujeres a que puedan estar mejor en relación al cuidado de sus hijos y de sus familias, ¿verdad? Lo que vemos es que con la crisis COVID, estos límites que antes eran bastante claros entre el espacio privado y el espacio público, se diluyeron totalmente, ¿no? Y se evidenció muy claramente la crisis de los cuidados que vivimos en nuestra sociedad. Gran parte del trabajo familiar, por no decir la totalidad, la realizan las mujeres en Chile. Y esto implica no solamente hacerse cargo de los niños, ¿no?, sino que todas las personas en situación de dependencia, adultos mayores, pensando en Chile que hay una alta proporción de hogares intergeneracionales, y también muchas veces hacerse cargo de las parejas, de la alimentación, de preparar que todo esté en orden para que el trabajador y las trabajadoras podamos llegar bien al día siguiente a nuestras empresas, a nuestras labores, ¿no? Es un trabajo que se llama un trabajo invisible, ¿no?, porque es un trabajo que la verdad es que no tiene, ¿cómo decir?, prestigio social, no está premiado culturalmente, es más bien la carga, ¿no? Algo que no nos apetece hacer, que normalmente buscamos delegar en otros porque no nos premia, no nos aporta dinero, no nos aporta legitimidad, ¿no?, social, pero sin embargo se requiere para funcionar día a día, ¿no? Yo creo que el principal desafío, Bernardita, es que las compañías hoy en día presentan perfiles de trabajadores súper heterogéneos, ¿no? Donde por una parte tenemos esta cuestión del cuidado, que es una cuestión de género, ¿no? Trabajadoras que están muy tensionadas, que muchas veces tienen un nivel de estrés bastante alto, mucha licencia por lo mismo, eso es un aspecto interesante a analizar, ¿verdad? Sobre todo en las empresas donde hay mayor tasa de feminidad, de feminización, en las empresas donde hay mayor masculinización, empresas más masculinas, esto es quizás menos problema, ¿no? Pero en empresas donde hay más mujeres está más presente esta cuestión. Pero también vemos que hay un mayor aumento de trabajadores que demandan en general mayor calidad de vida y búsqueda de bienestar o de mayor, no sé, sensación de control de sus propias vidas. Lo que dice la literatura, en general en estos temas recientes, a partir del COVID, es que las empresas van a tener que empezar a asimilar que los trabajadores quieren tener mayor manejo de sus propias presiones cotidianas y más poder de decisión o más espacios de opinión respecto a la estructura de sus propios trabajos. Es decir, poder tomar opciones, ¿no?, ya sea de flexibilidad o de búsqueda de alternativas que permitan, en fondo, conciliar o más bien compaginar las distintas dimensiones. En el caso específico de la familia, digamos, del cuidado y de lo que tú mencionabas, Bernardita, esta transición entre el concepto de conciliación a corresponsabilidad tiene que ver con eso, con pensar que los trabajadores necesitan conciliar, más que conciliar, asumir distintas responsabilidades, y eso implica fomentar en los hombres que participen más en el trabajo doméstico, pero también promover que los distintos perfiles de trabajadores tengan oportunidad de desplegar sus vidas personales y laborales de una manera sana, ¿no? Con el menor estrés posible, porque eso es lo que demuestra que son trabajadores que luego son más productivos y que las empresas después retienen menores problemas, como el caso de las licencias médicas. Perfecto, muchas gracias, Javiera. Quiero ahora pasar con Franco Gandolfo, quien es gerente general de la empresa Portuaria del Paraíso. Bienvenido, Franco, muchas gracias por acompañarnos. Y esto mismo, Javiera habla de que las empresas tienen de alguna manera una responsabilidad en fomentar esta corresponsabilidad o responder a esta demanda de conciliación. Este cambio cultural que creemos que estamos presenciando, ¿es algo que es responsabilidad de la empresa y hasta dónde le corresponde a la empresa involucrarse en este cambio y en tener alguna incidencia en la vida familiar de sus trabajadores? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias nuevamente por la invitación.
felicitar las exposiciones, por supuesto, porque siempre es interesante conocer experiencias de otras empresas, compartir experiencias también, pero siempre existe un aprendizaje. En relación a la pregunta de Nerdita, yo comentaría que, en primer lugar, las empresas somos parte de la sociedad, somos un actor en la sociedad y tenemos, por tanto, un rol social. Y desde allí, efectivamente, nosotros creemos que tenemos una responsabilidad sobre el cómo incidimos en la calidad de vida de las personas, y no solo de las personas que trabajan con nosotros, sino también de los territorios. Un puerto es un ejemplo importante respecto de ello. Nosotros somos Empresa Portuaria Valparaíso, un actor del Estado, con una cantidad de personas que trabajan en la empresa acotada, pero somos parte de un sistema portuario que, como volumen de trabajo, involucra a muchos actores, concesionarios, entes fiscalizadores, agentes de aduana, etc. Por lo tanto, incidimos como actores empresariales, instituciones que trabajan en esta actividad, claramente sobre la calidad de vida de las personas, y por tanto tenemos una responsabilidad en ello. Y algo que a todos, y creo que en eso hay una posición muy compartida, nos ha enseñado este periodo de tiempo de casi 2 años que ya hemos vivido en esta situación, pandemia primero, es a buscar nuevas formas de trabajo. A todos nos ha cambiado la vida. Pasamos en un ambiente laboral muchas horas de nuestro día. Por lo tanto, encontrar mejores formas de conciliación entre estos ámbitos. Y por supuesto temas, y esto dejó de manifiesto aún más la brecha que existe entre hombres y mujeres en estos ámbitos de corresponsabilidad familiar. Sin duda las empresas tienen un rol, creo que han hecho su mea culpa y han empezado y hemos empezado a implementar medidas en esta línea. Seguramente falta mucho, pero por algo hay que comenzar, y yo creo que es un buen camino, es parte de un cambio que está viviendo nuestro mundo laboral, familiar y social, por supuesto, y las empresas claramente debemos ser parte activa de esos cambios, en pos de mejorar nuestras condiciones laborales, lo que desarrollamos, pero también en pos de tener a personas e incidir de mejor forma en su calidad de vida, mucho más felices, y que van a ser, por tanto, también más productivas. Pero es una sinergia muy potente, tenemos una responsabilidad en ello. Para poder profundizar un poquito más lo que dijiste, por ejemplo, tú dices que han ido implementando políticas, quería saber qué tipo de políticas, y si ustedes notan que hay algún tipo de demanda por parte de sus trabajadores después de lo que vivimos por esta conciliación, por esta corresponsabilidad, y cómo lo ven, si es que existe. A ver, nosotros creemos que uno no puede, como empresa, no puede volver desde el punto de vista de las formas de trabajo al estado en que nos encontrábamos previos a la pandemia y previos también a lo que se denomina estallido social. En esa línea tenemos que implementar y tratar de conseguir lo mejor de ambos mundos, lo mejor del trabajo presencial, que en muchos aspectos es muy necesario. Hay actividades que son de carácter esencial que requieren un trabajo presencial, pero también nos enseñó esta nueva forma de trabajo, cuestiones como la que estamos viendo hoy día, donde podemos participar de instancias como esta, seminarios o reuniones, donde podemos conciliar de mucho mejor forma nuestros tiempos de desplazamiento y por lo tanto aprovechar mejor esos tiempos hacia aspectos personales o familiares y también laborales. Entonces, creemos que las empresas debemos implementar. Nosotros estamos ahora por comenzar, como decía Verónica, nuestro plan de retorno a ciertos niveles mayores de presencialidad, y allí vamos a experimentar con una modalidad mixta, donde los mismos trabajadores han podido participar de ciertas definiciones en torno a sus propios requerimientos. Hay situaciones muy particulares en cada familia que ojalá las empresas podamos responder a ellas adecuadamente, y yo creo que a eso hay que estar disponibles. Situaciones como personas que tomaron decisiones de vida a mayor distancia, por ejemplo, de sus trabajos.
Entonces tenemos que ver las empresas si podemos o no, conforme a los trabajos que desarrollamos o los perfiles que desarrolla cada persona, convivir con esos aspectos, pero que claramente antes quizás no estaban presentes y que hoy día sí lo están. A mí en lo personal también me tocó cambiar muchos aspectos y creo que eso es positivo. Creemos todos que el tener mayores niveles de corresponsabilidad, como se decía acá, pero también formas distintas de trabajo, nos va a enriquecer como sociedad. Perfecto, muchas gracias, Franco. Gracias a usted. Ahora quisiera ir con Carlos Kutsche, de Intervial. Quisiera saber, con respecto a los roles de género y la corresponsabilidad, ¿cómo puede una empresa romper prejuicios que estado instalados por décadas? Porque en el fondo puede haber políticas, puede haber leyes, pero eso no implica que haya un quizás prejuicio o juicio en un aspecto más informal con respecto a personas, por ejemplo, padres que se involucran más en la crianza, padres que se toman el postnatal en vez de las madres. ¿Cómo puede una empresa ayudar o no a generar este cambio cultural? Sí, bueno, algo decía Javier hace un rato, los cambios culturales, igual yo en general hago ejemplos con la seguridad vial, estoy un poco pegado con el tema. Pero los cambios culturales toman tiempo y son sistémicos siempre. O sea, efectivamente, la regulación es importante. Deben haber políticas, en ICE Intervial estamos, bueno, hemos lanzado políticas al respecto, que suscribimos, nosotros somos parte de un grupo empresarial que está en toda la región, probablemente en países donde ya van pasos adelantados respecto al nuestro en estas temáticas. Es importante que las políticas estén, que los incentivos estén, que las parrillas de beneficios sean cada vez más flexibles. Sí, el contexto es importante, pero en el día a día es donde se juega la verdad de esto, me parece a mí personalmente. Culturalmente hablando, yo personalmente lo siento con mi equipo, lo he sentido en el contexto de la pandemia que mucho grado de culpa, cuando se cuela uno de los hijos en una reunión con cámara encendida, cuando me tengo que parar porque, no sé, pasa cualquier cosa en la casa, llega un pedido de cualquier delivery, y eso es un trabajo que ya no trasciende a la regulación, trasciende a las políticas, a los contratos, a los anexos, a los proyectos de arquitectura laboral, que sin duda estamos avanzando, porque otro beneficio de la pandemia es que los proyectos avanzan bastante más rápido para implementar arquitectura laboral, para implementar modalidad de teletrabajo, para el flexi trabajo, para definir en qué horas vamos a hacer y no vamos a hacer reunión y va a estar prohibido citar a reuniones a la gente, cosas que estamos avanzando y que son parte del contexto, pero en el día a día el liderazgo es clave, el comportamiento que tengamos los líderes de cada equipo cuando pasen esas cosas, vamos construyendo realidad. Otra frase cliché, los líderes comunicamos con las decisiones que tomamos. Y no en el discurso de fin de año, no en la gran reunión ampliada, sino en el día a día, en cada reunión de trabajo, eso se nota. Y no se nota solamente para las mujeres en sus casas, para los hombres más vinculados en la crianza de los hijos, por ejemplo, lo que decía Narita recién, los millennials, los centennials, parte de los equipos que a lo mejor no viven esa realidad hoy día, están súper atentos a ver cómo los líderes reaccionamos respecto de esa relación con sus compañeros de trabajo que sí tienen hijos chicos y que sí están conviviendo con otros factores en esa conciliación del trabajo y la vida laboral. Me pasa a mí cuando entrevisto centennials o millennials, uno se siente más entrevistado que entrevistando. Y eso está muy bueno, y me tomo lo que decía Franco recién, el entendimiento de que las empresas somos ciudadanos corporativos, que en determinadas conversaciones debemos sentarnos a la par, de manera horizontal, porque tenemos ese rol social, y ese rol social, cuando uno ve los temas de sostenibilidad y trabaja lo típico con los grupos de interés, los colaboradores, las personas que son parte de la compañía, son un grupo de interés fundamental para el desarrollo de las empresas. El principal capital que tiene una compañía es su gente.
y la forma de abordarlo, también para responder la pregunta original, es entendiendo el rol que tenemos como empresa. El rol es fundamental, y es fundamental asumirlo, empoderarnos y meternos. No es una cuestión que, oye, te doy las herramientas y que te vaya bien solamente. No, tiene que ver con un seguimiento, el acompañamiento, el sostener las buenas prácticas. Yo creo que el gran desafío post pandemia, lo decía yo un poco hace un rato, es que todo esto valga la pena, es que podamos sostener los cambios para mejor que hemos podido implementar por la emergencia, que no retrocedamos y que se mantengan en el tiempo y que mantengan una curva ascendente, porque el bienestar de las personas finalmente nos vamos a dar cuenta, lamentablemente tarde, nos teníamos que haber dado cuenta como sociedad hace mucho rato. El bienestar de las personas va a ser la principal palanca para el desarrollo de los países. Gracias, muchas gracias, Carlos. Me quedó muy clara tu respuesta. Ahora quiero volver con Javiera para saber un poco de esto mismo. Hablo de leyes, hablo de políticas. ¿Qué políticas públicas se podrían impulsar para mejorar este desequilibrio que vemos actualmente con respecto al trabajo, al cuidado de la familia y a la vida personal? No necesariamente las personas que tienen niños, personas que tienen distintos quehaceres o responsabilidades dentro de sus vidas íntimas. ¿Hay alguna política pública que se pueda desarrollar en eso? Bueno, eso es una discusión muy abierta actualmente. Yo te diría que es la gran discusión que existe en torno y que surgió a partir de la crisis COVID, que remeció obviamente todas las organizaciones. Tuvimos que obviamente repensar nuestras formas de trabajar y también un poco retomando el punto de Carlos, porque es muy probable que muchas de estas prácticas adaptativas van a permanecer en el tiempo, ¿no? En términos de política social, la gran cuestión que está pasando es cómo hacer que cualquier política que se tome no termine fomentando una reproducción de los roles de género, ¿ya? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, con el caso del permiso de postnatal femenino, con la extensión, obviamente que lo que hicimos fue reconocer que las madres nos dedicábamos durante el primer año de vida, al menos, a nuestros niños, y que el postnatal original, que era muy cortito, ¿se acuerdan? De 3 meses, no era suficiente. Entonces había mucha licencia médica, y las mamás se ausentaban, y permisos, y qué sé yo. Entonces, en la extensión del postnatal lo que hace es reconocer eso y dar más posibilidades que las madres consigan la primera etapa de vida de los hijos. Sin embargo, al hacer eso, sin querer, digamos, una externalidad no esperada, a nivel cultural lo que hacemos es revalidar ese rol. Y de alguna manera apartar a los padres del cuidado en la primera infancia, ¿no? Y un hecho muy, muy, muy duro es ver que en Chile muy pocos padres toman el permiso de postnatal. Poquísimo, ¿no? Menos de un 5%, o sea, una cosa bastante excepcional en el mundo. Siendo que es muy corto. Entonces ahí ese punto que tú mencionabas, Margarita, acerca de esta especie de techo de cristal cultural, de estas normas que no conversamos, pero están ahí, ¿no? En las empresas. Como decía Carlos, nos avergüenza que nuestra familia salga en el trabajo, ¿no? Que ocurra algo que nos saque de este estándar de éxito, ¿no? De logro, de que tenemos que estar ahí encima. Ojalá vernos bien estresados, ¿no? Porque mientras más estresados, mejor trabajador, ¿no? Que está más pendiente de sus labores, que no se ausenta, que cumple el horario. Bueno, esa lógica yo creo que es la que cualquier política del futuro debiera repensar, ¿no? Deberíamos transitar hacia una lógica de un trabajador que es mucho más consciente de lo humano, finalmente, y de que ese nivel de estrés acumulado, la verdad es que generaba más problemas que beneficios. ¿Cómo hacer que el hombre participe más? No es fácil que lo promueva el Estado. No es fácil, ¿no? Por eso se requiere en el fondo, una corresponsabilidad también con las empresas, ¿no? Fomentar un cambio cultural en torno a la masculinidad es un desafío tremendo y que Chile necesita. A Chile le hace bien que los hombres se involucren más. Les hace bien a los niños, les hace bien a las familias, les hace bien a las parejas menos tensionadas, mujeres menos cansadas, menos angustiadas, ¿no? Sobrepasadas. Es fantástico compartir el trabajo con tu pareja, eso mejora las cosas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el gran desafío, y lo conversamos, yo participo en varias instancias públicas con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Trabajo, es cómo hacer, ¿no? Que se genere ese cambio cultural, cómo hacer que se fomente una mayor corresponsabilidad masculina. ¿Qué es lo que han hecho algunos países?
lo han hecho más obligatorio. Finalmente han promovido el cambio cultural mediante la extensión de postnatal masculino, pero haciéndolo obligatorio. Ya eso pasó en los países nórdicos hace algunas décadas atrás, y efectivamente se generaron cambios, pero sobre todo a nivel de tareas de la casa, no tanto cuidado de los niños, pero sí un mayor involucramiento. Otro tipo de políticas interesantes tienen que ver con ser más conscientes de que algunas prácticas como el teletrabajo no necesariamente también apuntan a un cambio cultural. Hace algunos años ya en Japón, por ejemplo, se venía estudiando los efectos del teletrabajo y se veía que la gran mayoría de las personas que tomaban ese tipo de alternativa eran mujeres. Y que a la larga estas mujeres tenían menos chances de ascender en las empresas y de aumentar su salario. Ya, siendo muchas veces igual de competentes que la gente que está en trabajo presencial. Y eso tiene que ver con que se muestran menos, con que están menos disponibles los espacios sociales de la empresa, ¿no? Entonces, hay que tener cierto ojo, y es algo que yo creo que el Estado tiene que monitorear, más que impulsar, más que quizá vigilar o imponer obligatoriamente, pero de alguna manera promover que las empresas, a través de la promoción de los mismos sellos que ya existen, el mismo sello de la mujer de empresas familiarmente responsables, por ejemplo, que pocas empresas lo conocen, promover que las empresas sean conscientes de quiénes usan las políticas realmente, ¿no? Y cuáles son las externalidades finalmente no esperadas de ese uso, ¿no? Teletrabajo, flexibilidad horaria, ¿qué la están tomando? ¿Con qué fin? ¿Qué beneficio genera realmente? ¿Estaremos quizás reproduciendo roles, haciendo que las mujeres nuevamente estén yendo más a la casa y ausentándose y los hombres, bueno, delegando, ¿no? Entonces es una mezcla, ¿no?, entre nuestra capacidad de ser conscientes culturalmente y efectivamente la capacidad de la política pública, que por sí misma no podemos generar esos cambios culturales. Está claro, muchas gracias, Javiera, por tu respuesta. Ahora quiero volver con Franco, siguiendo en el tema de los roles de género de la mujer. En Chile la percepción laboral femenina, como lo dije antes, es baja comparado, por ejemplo, con la OECD, y que se ha agravado producto de la pandemia. En la empresa Portuaria Valparaíso, que además es una empresa que me parece en general es un sector más masculino, ¿qué han hecho para fomentar la participación de la mujer? Y tomándome lo que dice Javiera, para que sea una participación real, activa, donde tengan una real incidencia. ¿Han tomado alguna medida? Mira, partiendo por los directorios, en ellos y por una definición de Estado, hoy día existe un concepto de paridad de género. O sea, de hecho, en nuestro directorio existe equilibrio en términos. Es más, aunque nos acaba de renunciar una directora, teníamos 3 directoras y 2 directores, por lo tanto eran minoría los hombres. No sabemos cómo se va a volver a reconfigurar eso, pero existe la definición y por lo tanto se toman medidas, lo que es del todo positivo. Y desde el punto de vista de los colaboradores, nosotros hemos venido en un proceso consciente de buscar ese fomento, sin embargo, sin imponer restricciones que tampoco sean restricciones de género que sean complejas. En las últimas contrataciones que hemos hecho, yo diría que la mayoría, el 83%, han sido mujeres. A mí me tocó asumir el rol en el que me encuentro hace ya mi segundo año en esta gerencia, y por lo tanto cuando me tocó buscar a un reemplazo para la actividad que yo desarrollaba, que era una gerencia de línea en Empresa Portuaria Valparaíso, también se incorporó la primera mujer que es gerente en un puerto estatal en Chile, ¿ya? Creemos que todavía hay que seguir trabajando en eso. Hoy día en nuestra empresa tenemos un 30%, un 30,5% de participación femenina, más que, como tú bien dices, el promedio de una industria como la nuestra, que efectivamente es muy masculina en general, en sus funciones más operativas. Pero no desconozcamos que esta actividad tiene muchas funciones, también de carácter administrativo, de fiscalizadores, donde hay mucha presencia femenina. Por lo tanto, hay cierto equilibrio. En lo operativo, efectivamente la incorporación ha sido más lenta, pero hoy día vemos operadores de grúas horquilla, operadores de grúas gantry, que son estas grandes que uno ve en los puertos, y de a poco se ha ido trabajando sobre ello y debemos continuar. Sin imponer sesgo, nosotros entendemos el tema de la equidad
como un proceso de nivelación, que como todos los cambios son lentos, y después cuando ya estemos en niveles más maduros, seguramente en el entendimiento, en la comprensión y en la incorporación del ámbito femenino a nuestra actividad, ya no será necesario tomar medidas específicas, sino más bien cuidar aquellas que ya tengamos. Pero estamos avanzando en ello y sin duda todos aprendemos. Sí. Perfecto, muchas gracias, Franco. Tenemos una pregunta del público que me gustaría hacérsela a Carlos. Explica, pensando que hay muchas formas de hacer familia, ¿cómo se involucran para saber si hay alguien al cuidado de los niños o de adultos mayores? ¿Cómo pueden ustedes, tratando de reformular la pregunta, sondear cuáles son las necesidades personales de los trabajadores que están, en fondo, sus necesidades al otro lado de su necesidad laboral? ¿Hay alguna manera de saber qué apoyo podría necesitar, por ejemplo, de la empresa? ¿Tienen alguna política activa en ese sentido? Sí, es una muy buena pregunta, sobre todo porque responde a lo que yo decía recién. La rápida transición para implementar cambios, para implementar metodología, sistemas, data, que es tan importante, nos lleva hoy día, estamos justamente cerrando un proceso de levantamiento de información con ese nivel de detalle para todos nuestros colaboradores, porque pensábamos, oye, hay que flexibilizar la parrilla de beneficios, hay que darle más oportunidades a las personas en el contexto del teletrabajo. Y lo decía Javier recién, pero ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cuánto? ¿Cómo? Son cuestiones que se responden con las realidades de las personas y no con la impresión que podamos tener en el equipo de sostenibilidad o en el equipo de talento organizacional. Hoy día estamos haciendo un levantamiento acucioso de cómo están compuestos los grupos familiares para poder desarrollar prácticas que vayan en directo beneficio de esas realidades y no de grupos teóricos o estadísticos que finalmente uno le va a pegar, si uno dispara a la bandada, probablemente algo va a aceptar, pero no va a generar los cambios que uno pretende generar. La data es fundamental y que se genere esa coherencia entre las expectativas que se generan cuando uno desarrolla un proyecto como este y después los resultados. La experiencia de los colaboradores en su vida laboral debe estar, siento yo, sentimos en esa intervial, marcada porque los procesos sean transparentes. Un poco también lo decía Franco recién, cuando uno trata de buscar la equidad, aquí no basta con que nosotros estemos convencidos internamente de que la equidad salarial es una realidad en esa intervial. Lo es. Pero tenemos que ser majaderos en decirlo, en explicar cómo están constituidas las bandas salariales, cómo es el proceso de compensación fijo y variable. Esta es una frase de mi jefa, pero cuando uno no es transparente, cuando uno no cuenta toda la historia, finalmente esos espacios vacíos se llenan con supuestos, ideas, conversaciones de pasillo. Finalmente, la transparencia en los procesos, por ejemplo, de la compensación, en los procesos de reclutamiento, cuando uno tiene un proceso de reclutamiento abierto, donde postulan los que se sienten con las capacidades para hacerlo, cuando decimos que es mixto y es mixto, cuando tratamos en algunos casos de forzar al menos la participación de mujeres, porque no basta con el N de cuántas mujeres y cuántos hombres tengo en la compañía. Sentimos nosotros de que debemos hacer un esfuerzo adicional porque poblemos de mujeres los puestos de liderazgo, porque si queremos generar cambios, no basta con que sigamos con los mismos sesgos históricos de poner a las mujeres en los mismos cargos cliché que han estado desde siempre. Finalmente tenemos que mover la aguja, claro, llegando al ideal de los directorios, como decía Franco, pero en todos los escenarios de liderazgo de la organización. Y así vamos a ir moviendo la aguja de verdad en el tiempo. Esos cambios deben ser transparentes y deben estar siendo comunicados constantemente a las personas dentro de la organización. Así se va construyendo la realidad y así se va entendiendo el proceso de evolución que va viviendo la compañía. Muchas gracias, Carlos. Javiera, tengo
tengo otra pregunta también para seguir en el tema que estábamos conversando antes. ¿Qué tan responsables somos las mujeres para ir avanzando hacia esta corresponsabilidad? Tú hablabas de políticas, en el fondo, que a veces lejos de beneficiar, o sea, no nos benefician directamente como se supone que querían hacerlo, vamos tomando teletrabajo, pero para tomar más roles en la casa. ¿Somos responsables las mujeres de alguna manera también en esto? ¿Y en impulsar este cambio cultural? Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, la matriz machista es una cosa de hombres y de mujeres. Y muchas veces nosotras mismas, porque bueno, lo hemos aprendido desde pequeña y son los referentes que tenemos intergeneracionalmente, asumimos que ese es nuestro rol. Y en Chile está muy bien visto ser una buena madre, ¿no? O sea, es algo muy importante, es muy importante serlo, ¿no? Y eso significa una entrega abnegada, sacrificada, y mientras más entrega, mejor madre, y mientras ojalá sufría mejor, ¿no? Hay que tener cuidado con esas definiciones. Esas definiciones tienen una trampa en el fondo, porque al mismo tiempo que nos entrega una especie de restauración simbólica de nuestro rol en la cultura, en la sociedad, nos encapsula en una labor que no nos permite acceder a la esfera pública y de poder, como decía Franco y Carlos, que es súper importante para poder hacer un mundo más equilibrado, ¿no? Las mujeres en ese sentido tenemos que ser capaces de soltar, y soltar a los hombres también en determinadas labores. Yo veo una investigación que he estado haciendo bastante seguimiento a trabajadores y trabajadoras durante el año COVID, que vi a muchas mujeres sobrepasadas, ¿no?, en teletrabajo, pero también con mucha dificultad para soltar labores a sus cónyuges o a otros hombres en la casa, porque sentían desconfianza, porque veían que los hombres no lo iban a hacer tan bien, y quizás es verdad, pero si no partimos por eso también es muy difícil que se produzca el cambio a nivel más profundo, ¿no? Esto se requiere de las dos partes, así que yo concuerdo con esa inquietud, Bernardita. Yo creo que es fundamental que comprendamos que esto es un problema integral, cultural, de hombres y mujeres, y que tenemos que tener mayor conciencia. Es difícil porque es un tabú, es complejo soltar ese rol porque es lo más importante para una mujer en Chile, la maternidad o la entrega, el cuidado de la familia, pero es un paso importante, ¿no?, para generar ese cambio. Y quisiera retomar y quizás relevar nuevamente el punto que mencionó Carlos. Perdona que me tome eso, Bernardita, pero respecto al conocimiento en torno de los trabajadores, ¿ya? Carlos menciona la importancia de la data. Para mí eso es clave, ¿no? Y más como socióloga, ¿no? O sea, lo que yo siempre recomiendo a las organizaciones es conocer bien a sus plantas de trabajadores, pero con cierto criterio de sensibilidad de la información. Esto quiere decir que no es lo mismo levantar datos sobre procesos, sobre la forma en que las personas trabajan o sobre desempeño, que levantar datos acerca de cómo las personas viven, cómo las personas se sienten, qué percepciones tienen acerca, y expectativas, como bien decía Carlos, que incluso levantando datos se generan muchas expectativas en la empresa. Yo lo he visto con mi propia experiencia de asesoría, ¿no? Hay que tener mucho ojo en cómo se desarrolla, mucha sensibilidad en cómo se levantan esos datos. Y mantener información sobre los trabajadores y las trabajadoras es fundamental, ¿no? Precisamente para conocer la cultura también, saber cuáles son esos vicios que nos entrampan para avanzar como organización, pero también por lo mismo para promover cambios con sentido específico, acoplado a las necesidades heterogéneas de los trabajadores y las trabajadoras, sean estas familias, personas adultas mayores también que están en su transición de salida a las compañías, que necesitan un perfil distinto de acompañamiento, o trabajadores más jóvenes, como decía Carlos. Los hogares que más han aumentado en Chile en los últimos años son los hogares unipersonales, es decir, personas que viven solas. Y ese perfil de trabajador tiene una necesidad distinta que una madre que está cuidando niños y abuelos, ¿no? Entonces, mientras más información, más conocimiento, mayor abordaje de la cultura por una parte, y mayor pertinencia, y yo creo que eficiencia el uso de los recursos en términos de acompañamiento a los trabajadores. No perdemos dinero porque estamos apuntando a una idea de trabajador, sino que dado que lo conocemos bien, podemos pensar en políticas más precisas. Muchas gracias, Javiera, por tu respuesta. Ahora quiero preguntarle también a Franco y profundizar un poco en lo que hablaba en la pregunta anterior que hice antes. Tú me decías que en el fondo con este regreso a la normalidad se están dando cuenta de que hay cosas que van a cambiar. Por ejemplo, personas que se cambiaron de ciudad probablemente,
¿qué es lo que han visto? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes están percibiendo ahora en su empresa para empezar a retomar hay roles que han cambiado, hay tanto desde el área personal como desde el área laboral, ¿y cómo lo van a enfrentar? Bueno, yo creo que claramente hay roles que han cambiado, hay en este concepto de corresponsabilidad tareas que ambas partes, porque efectivamente hay un sesgo bien importante en esto, desde aquello que hacen las mujeres o deben hacer las mujeres y aquello que deben hacer los hombres, y es un tema social, cultural y que está cambiando, son procesos lentos, pero que efectivamente se están trabajando. Entonces, familias que reestructuraron sus formas de retiro de sus hijos del colegio o de traslado a distintos puntos, familias que reestructuraron sus tareas propias del ámbito familiar y que por lo tanto, algo que ustedes mencionan como de conocimiento, nosotros somos una empresa pequeña con 60 personas y por lo tanto la interacción directa entre los equipos con sus líderes y la conversación a efectos de entender primero las particularidades de cada caso y tratar de resolverlas sin armar un traje a la medida que genere desequilibrio respecto a otras personas, por supuesto, pero sí comprenderla y resolverla, es parte de esa cercanía que nos va a permitir ser mejores, ser una mejor sociedad, ser un mejor equipo, aportar más a la pega que desarrollamos en este aporte al comercio exterior de la zona central del país. Entonces, hay muchos y variados ejemplos de personas que necesitan un proceso de adaptación nuevamente, ¿ah? Porque esto va a ser un tema. Nosotros entendemos que la virtualidad en términos del desarrollo de estas formas de trabajo tiene muchas cosas buenas, pero también las tiene la presencialidad. El volver a reunir a los equipos para efectos de mantener sentido de pertenencia. Por ejemplo, en los puertos hay un tema territorial muy importante del cómo dar a conocer la actividad portuaria en el territorio de Valparaíso, que es una actividad que irradia y que se necesita sea conocida, aceptada y valorada por las personas. Eso requiere ir a conversar con gente en juntas de vecinos, estar en terreno en muchas cosas. Entonces, el desafío va a ser recoger estos dos mundos y adecuarnos, y también va a ser un proceso, y yo creo que la gente, tampoco para la gente, para las personas en general, no sería sano desarrollar todos los ámbitos de su vida en un solo lugar, y por lo tanto ese equilibrio y esa sintonía entre todos los mundos y entre todas las dimensiones y las vocaciones que tiene uno en lo personal es lo que hay que ir adecuando. Entonces, nosotros creemos que la cercanía de las personas con sus líderes, la voluntad de hacer cosas de manera distinta, que eso nosotros lo tenemos desde los lineamientos que nos da el Estado y nuestro directorio, por supuesto, que es un directorio autónomo. Esas cosas van a hacer un cambio y nos van a permitir continuar trabajando en esta nueva realidad que nos está enseñando muchas cosas. Estamos aprendiendo, sin duda. Una última pregunta para cerrar y que la recojo de una pregunta que nos llegó del público también, que se relaciona con la pregunta que hicimos también a través de la aplicación, y que se la hago a todos, a ver si todos me pueden entrar una breve reflexión, que es si puede finalmente existir un equilibrio entre la vida familiar, personal y laboral, y cómo se impulsa desde la empresa. Carlos, quisiera partir contigo, si crees que puede existir realmente un equilibrio y cómo lo impulsa la empresa. Claro que puede, o sea, aprendimos que todo es posible, y es un gran aprendizaje el darnos cuenta de que el status quo ya no corre. O sea, no hay excusas para generar los cambios que necesitamos como sociedad, no hay excusas para que las empresas se resten de esos cambios, y se puede, perdón, ocupo parte de lo que decía Franco recién, pero se puede a través de resignificar el para qué
estamos donde estamos. No sirve que estemos haciendo teletrabajo si estamos en una pieza dentro de la casa, frente a la pantalla todo el día, y vemos a nuestro hijo a las 7 de la tarde, con suerte, cuando terminamos. No sirve si estamos acá en la oficina y todos los que les toca venir en el mismo grupo están todos frente a su pantalla porque están en reuniones virtuales con otros, y tampoco estamos. O sea, si no resignificamos el para qué, y eso me parece que es un súper desafío, nos va a costar mucho. Si lo logramos hacer, finalmente vamos a tener gente que va a estar estando de verdad en sus casas, con sus familias y además trabajando, y que va a estar, cuando esté en la oficina, va a estar en la oficina trabajando y además en conexión con lo que pasa con su vida de verdad, con su vida familiar. Gracias, Carlos. Javiera, quiero saber tú qué opinión tienes, ¿existe este equilibrio y cómo se logra? ¿Cuál es el rol de las empresas al final? Y creo que es evidentemente que es posible, y creo que aquí la clave para que esto vaya avanzando y se vaya generando es la tecnología. El futuro del trabajo tiene que ver con cómo cada vez más diversificada, ¿no? Y finalmente el uso consciente de esa tecnología, como decía Carlos, en el caso del teletrabajo, ¿no? Cuando tengo el computador en mi casa es re fácil, ya me conecto, estoy cómodo en mi casa, pero luego, claro, si no hago caso a lo que está pasando a mi alrededor, me encierro y salgo a las 7 de la tarde, ¿qué tipo de conciliación es esa, verdad? No tiene mucho sentido. Entonces, una tecnología que aprovechamos tanto para conocer bien a nuestros trabajadores como para acompañarlos, ¿no? Pero al mismo tiempo para promover un uso que facilite el balance y la corresponsabilidad, yo creo que es la clave, ¿no? Las compañías van a ser crecientemente más tecnologizadas, así como en nuestra vida privada. Entonces, yo creo que aquí hay que tener mucha conciencia de ese uso y desarrollo en pos de una vida laboral más amena, más dulce, más llevadera, y que permita hacer crecer a las personas, no al revés, destruir la gente, terminarla reventando de estrés y de agotamiento. Y al mismo tiempo más consciente de su entorno. Franco al principio comentaba la responsabilidad de Puerto Valparaíso respecto a la comunidad, ¿no? al territorio. Yo creo que esa conciencia es interesante llevarla en el ámbito global, holístico del trabajador y la trabajadora, ¿no? O sea, en su vida como un todo, ¿no? En la forma en que habita su trabajo, en la forma en que le significa su trabajo, sus expectativas. Entonces, claro, empresas más conscientes de esto, yo creo que obviamente van a poder adaptarse mejor, siendo innovadoras y pensando un poco, adelantándose a los procesos, y eso, para eso, bueno, mayor información y mayor conocimiento de los trabajadores. Excelente, muchas gracias, Javiera. Franco, si nos puedes comentar tu punto de vista con respecto a esta posibilidad del equilibrio. Yo creo que las condiciones están dadas y lo que se requiere es, uno, la colaboración entre todas las partes. Las empresas tienen un rol, sus colaboradores otro, la sociedad en su conjunto, pero colaborar y comprender. En segundo lugar, la confianza en términos de las responsabilidades que cada parte tiene. Porque así como las empresas tienen que confiar en sus trabajadores, los trabajadores tienen que confiar en que las empresas también quieren lo mejor para ellos, y ahí se vuelve en este círculo mucho más virtuoso de un trabajo y de un equilibrio responsable. Y esos elementos son los que van a permitirnos, creemos nosotros, continuar avanzando, porque este es un camino que no se va a detener. Y como digo, la tecnología está, las condiciones existen, somos nosotros, y al final somos personas, los que integramos todos estos estamentos, los que tenemos que propiciar que estas cosas sigan ocurriendo y sigan ocurriendo de buena forma, porque también hay que ser responsables en cuidar estos elementos. Cuando uno, en el caso particular de nosotros, desarrolla una función que, si bien es una función empresarial, también tiene un carácter público, tiene que ser mucho más cuidadoso en todos estos ámbitos, en el ámbito de la transparencia, del cuidado de los recursos, porque tú estás administrando elementos que no son tuyos. Entonces, nosotros como empresa tenemos un peso mucho mayor en términos, por ejemplo, de cómo implementar una modalidad de trabajo a distancia, que no se piense y que no se perciba que una empresa del Estado está haciendo mal uso del recurso que es un bien público al final, que es el salario que le pagamos a nuestros colaboradores. ¿Te fijas? Entonces,
yo creo que esa responsabilidad conjunta de cuidado sobre estos elementos que son tan, o pueden ser tan beneficiosos, debe ser aquello que permita que estas cosas continúen y se profundicen. Así que las condiciones están. Muy claro, así que muchas gracias también, Franco, y aprovecho con esto ya cierro, agradezco a todos que nos acompañaron en este webinar, a tanto a las personas que nos compartieron la práctica, como a quienes nos acompañaron en el panel de conversación. Y quiero recordarles que este webinar, los videos y también el detalle de las prácticas está ya publicado, estará publicado prontamente el video en nuestra página web www.fundacioncarlosvial.cl. En la sección Mejores Prácticas pueden revisar todo el material para que, como comentábamos también durante el panel de conversación, se den a conocer más las prácticas, puedan tomarlo ojalá de sus empresas y poder avanzar hacia una post-pandemia con una mirada diferente. Los quiero dejar también a todos invitados desde ya para nuestra próxima reunión, donde abordaremos el tema de diálogo y buen trato, donde conoceremos más de la experiencia de Colbún y de Núcleo Pausajismo. Entonces, simplemente los dejo invitados a nuestro próximo webinar, también el miércoles a las 9 de la mañana por ICARE TV, y a que revisen nuestra web con más información. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado y hasta el próximo miércoles.